quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana. Quiero compartir con ustedes el tiempo de mensaje. Y por la gracia de Dios he querido retomar este mes de abril el tiempo de la resurrección del Señor, y vamos a hacer una serie acerca de la resurrección, entender profundamente acerca de la resurrección, porque muchas veces faltan detalles que debemos conocer y entender y llevarlos a una realidad en nuestras vidas. La resurrección es vital para la vida del creyente, es definitiva. Si no entendemos bien la resurrección, dice Pablo que estamos muertos en nuestros pecados y según nuestra fe es vana, y la palabra que predicamos es vana, también no tiene sentido. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 28. Vamos a empezar. Vayan conmigo ahí, con introducción. Mire. Pequeño anuncio antes de empezar, hemos dado ese muro donde está César para mejorar la dirección, la luz y la solemnidad de la iglesia. De tal manera que allí no quiero personas charlando, estamos concentrados y metidos en el tema de nuestra iglesia. A su mano derecha la puerta de la cocina quedó clausurada. Si usted necesita algo en la cocina, busque los pies. La cocina quedó por allá, un poquito guardada en una puerta herméticamente sellada, como la cápsula que llegó el día de ayer desde la luna. Entonces, y la idea es guardar orden y solemnidad y tener mucha circulación. César ya una orden, termina el refrigerio, la persona que queda mirando la cocina y se cierra la puerta, allá. No quiero ver más personas así circulando, moviéndose, distrayendo, chicos, niños, no, nada. Queremos retomar un sentido muy solemne, sin ser legalistas, pero creo que la casa del Señor requiere esa solemnidad, ese orden, esa solemnidad. Entonces, si requieren algo, los quieres estar prestos a ayudar, ¿de acuerdo? Y así vamos a estar para la idea, poder tener cada día mejor la casa del Señor. Esta casa no es nuestra, es del Señor. Pero la hemos puesto en nuestras manos para administrarla y cuidarla. De tal manera, gracias a Dios, quienes que esta mañana madrugaron a venir a este libro de deseo. Sé que Ramón lo hace, pero es tanto el público que tenemos la obra, gracias a los quienes vinieron a limpiar y hacer esos pequeños detalles que todos necesitamos, y gracias a los quienes que pusieron ese granito de arena. Ustedes ven acá gracias a ellos. Entonces, quiero que de esa manera todos estemos muy conectados en esa solemnidad, en ese amor al Señor para parte de nosotros, para su casa. Amado Padre, hablemos tu palabra con temor y temblor. Permítenos, Señor, entender y comprender las profundas verdades de la Biblia. Señor, habla a nuestro corazón. Permite que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. No sean mis palabras, no sea mi pensamiento. Señor, habla tú con tu corazón, con tu mente, con tu amor profundo, Señor. Bendice esta iglesia. Guárdala, Señor, del enemigo, porque Él quiere infiltrarse en este lugar para robar, matar, destruir, dividir, murmurar. Señor, quita de nosotros cualquier egoísmo o egocentrismo. Permítenos, Señor, ser un sacrificio vivo, dar todo lo que somos, entender que lo que somos y tenemos es tuyo. Solo somos siervos que no tenemos nada, pero nos has dado el privilegio de tu gracia, de tu amor y de cuidar y administrar lo que has dado propio a nuestras vidas y este lugar que nos has visto, Señor. Cuida, Señor, este lugar en tu gracia y en tu amor. Tu palabra se ha bendecida por ti, que solo tú bendices tu palabra. En Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En la serie de Marcos vimos con Pastor Carlos Serrano Semana Santa, que estuvieron conmigo en Semana Santa. Vimos que se acercaron y encontraron que la tumba estaba vacía y la roca hacía movida. Y se hizo una pregunta: ¿quién moverá esa piedra? El primer obstáculo para creer en la resurrección. Ese es un primer obstáculo. ¿Quién va a mover esa piedra? ¿Quién va a tener la certeza de lo que está pasando? Lo segundo, vimos temor. ¿Recuerdan? Se apareció un ángel y todas las cosas tenían ¿qué? Temor. No había certeza. Era un ángel, no era un demonio. No era un espíritu, era un ángel afable,
amoroso que le dijo: ¿y ustedes a quién buscan? No hubo una conversación agreste, una conversación ruda, sino muy... Bueno, hagamos un paréntesis. ¿Ustedes saben hablar también? No, yo tampoco. Pero me imagino que eso debe ser algo sobrenatural, maravilloso, apacible, sublime, pero había temor. Porque la resurrección se les convirtió en un punto que no entendían, no creían, y luego viene un punto de incredulidad. ¿Recuerdan? Las mujeres cuentan que dicen los hombres, y las mujeres nunca dicen mentiras. La mujer ha resucitado, él vive. ¿Qué dijeron los hombres? ¿Qué están diciendo? Bueno, las mujeres, escuchen bien, quienes eran mujeres piadosas y virtuosas. Nunca mentirían sobre algo tan solemne y tan profundo doctrinal. Pero los hombres no creyeron. Y finalmente viene el mensaje. ¿Se recuerdan? Él vive. Jesucristo vive. Y se contagian todos, y vienen Pedro, Juan y todos se contagian, menos uno que se llama ¿cómo? Tomás. Estoy revisando y mire lo que pasa. Tomás y dice: bueno, se aparece, Tomás dice, como muchos de nosotros, y como que vamos a ver, que la resurrección, los resultados de la resurrección de Cristo. Vamos a estudiar cuáles fueron los resultados de la resurrección de Cristo. Ese es el tema, o el punto principal, o el título del estudio que vamos a hacer durante 4 domingos. ¿Tuvo resultados? Claro que sí. No solamente vive y salió, sino hay unos resultados poderosísimos que vamos a ir descubriendo durante el domingo. Porque hay una cosa: el mundo cambió antes de la resurrección y después de la resurrección. No es el mismo mundo. No es la misma fe. Antes de la resurrección estaba Cristo y creían porque lo veían. Ahora hay que creer. ¿Por qué? Por fe. Y se aparece el Señor y dice: Tomás, ¿qué dice? No, si yo no pusiese mis manos o dedos en sus heridas y mi mano en su costado, miren lo interesante que Tomás describe exactamente lo que pasó en la cruz. Pero ¿dónde estaba? Él no estaba en la cruz. Recuerda que todos ¿qué? Se fueron. ¿Quién quedó? Las mujeres que no dicen mentiras y Juan. Y ellos llevaron ese mensaje. ¿Qué dice Tomás? Tomás le contaron, porque él no estaba ahí, pero era fiel a lo que le contaron. Y él dice: hasta que yo no vea eso, no voy a creer. Y se aparece el Señor y dice: bueno, Tomás, mira, toca. Le da la posibilidad de tocarle, ¿de acuerdo? Esa gracia, que él estaba en esa posibilidad. Sí, había el Padre, estaba con el cuerpo glorificado, humano todavía en ese sentido. Es una cosa bien interesante. Vamos a tener el cuerpo que tiene glorificado. Él pasó la pared, ¿recuerdan? Traspasó la pared, entró. Y dice: ¿qué hace aquí? ¿Cómo apareció? Y está Cristo ahí y le dice Tomás: bueno, y Tomás, cuando ve esto, dice que no lo tocó, sino que simplemente lo contempló, lo vio y cayó de rodillas. Y le dijo dos palabras, quiero agregar una más. Le dijo: Señor mío y Dios mío. Para que un judío diga eso, reconoce la absoluta soberanía, la deidad, la divinidad y el poder de un Dios frente a él, donde él es un siervo dispuesto a recibir órdenes, y él es su Señor, su Dios salvador, rescatador. Pero yo quisiera esta mañana que llevaran en su mente algo bien interesante y le agreguemos algo más que está vivo. Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y yo creo que hoy, como Tomás, tenemos que agregar algo más. Y decirle: Señor, tú eres hoy mi Señor y mi gran amor en la vida. Porque el tema es que a veces decimos: tú eres mi Señor, pero no le hagas caso. Tú eres mi Dios, pero para ciertas cosas. Pero el amor sí es un vacío total, porque el Señor dice: tú dices que me amas, pero no guardas mis mandamientos, no me obedeces. Y creo que hoy el mensaje, estoy terminando por la parte final, es decir: Señor, tú eres hoy mi Señor, mi Señor, mi Dios y mi gran amor en la vida. Ayer aprendí algo bien interesante. ¿Quién es el mayor amor? ¿Su esposa? No. ¿Su esposo? No. ¿Su mayor amor es quién? Cristo. Cristo es su gran amor. Creo que lo que tenemos que repetir cada día de Cristo resucitado es que tú eres mi Señor,
mi Dios y mi gran amor, yo estoy enamorado de ti, te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, como dice que el primer mandamiento. Recuerden que ese es el mandamiento que tenemos y que el Señor Jesucristo es la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Pero Tomás es ese ejemplo de lo que vamos a escuchar hoy. Mira lo que pasa en Mateo 28. No es solo Tomás. En Mateo 28 pasa algo que hasta el día de hoy tenemos graves problemas con eso. Entonces el problema no es solamente de Tomás y de algunos apóstoles. ¿Recuerdan los que iban en camino de Maús? Eran algunos discípulos. Y yendo caminando, dijeron, todo se acabó, nada que hacer, el maestro murió, nos vamos otra vez a nuestro trabajo, a nuestras actividades. Y el Señor se les aparece caminando, no lo reconocen, y comienza desde los profetas hasta el día de hoy, donde se dice todo eso es cumplir. Y al final se da cuenta a través de sus palabras que es quien, el maestro. Ahora mira lo que dice Mateo 28. Y esto pasa hasta el día de hoy. Vamos a ver Mateo capítulo 28, versículo 15. Mira lo que dice claramente aquí con esta pequeña introducción. Hay una gran mentira alrededor de la resurrección de Cristo. Y la pregunta es, ¿quién nos podrá o cómo podremos presentar defensa ante esto? Mira lo que dice Mateo 28, versículos 15. Versículo 13, diciendo decir vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo untaron, estando nosotros dormidos. Y esto lo llena el gobernador, nosotros le persuadimos y os tendremos que asar. Y ellos tomando el dinero, lo hicieron como se les había instruido. Este dicho, ¿qué dice? Se ha divulgado entre los judíos hasta el día de qué. Aquí hay un escenario de soborno, mentiras, otro soborno, porque los soldados dijeron que Jesucristo. Se preguntan aquí, mira lo que los soldados dijeron, no, aquí no vino nadie, aquí nadie se robó. Y muchos de estos hombres dijeron, este hombre sí se resucitó, es verdad. Pero viene esta gran mentira que hasta el día de hoy, no solamente en la vida de los judíos. Si usted le pregunta a un musulmán, el nombre de la resurrección de Cristo. Si usted le pregunta a un jeracrista, menos. Si usted le pregunta a un taoísta o un budista, menos. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ellos no tienen la resurrección física de Jesús. Aún más, ellos dicen que cuando resucitó de otra manera rara, esto es una mezcla extraña y no reconocen la divinidad de Cristo. Y si usted le pregunta a un mormón, él dice que resucitó y que estuvo en América después de resucitado y estuvo aquí cantándonos a los amerindios. Entonces, la pregunta es, y es verdad, ¿qué cosa tan fantástica? Pero es que dice, esta mentira dice, se ha divulgado entre los hasta el día de hoy. Esa mentira sigue cabalgando a través de la historia y a través de la vida de los creyentes. Somos muy pocos los que creemos en la resurrección. ¿Sabía? El mundo musulmán es inmenso. Venga el resto de cosas que tenemos acá. Entonces fíjense cómo esa mentira. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a movernos nosotros? Nosotros tenemos que llenar de información histórica y teológica para presentar defensa del Evangelio. Si alguien te pregunta, bueno, ¿y usted por qué cree en la resurrección? Bueno, lo dice la Biblia, perfecto, pero dígame más. No, pues la tumba está vacía. Sí, pero cuénteme algo más. Y la gente ahora, con la nueva tecnología y con las redes sociales, está muy bien informada. Por eso, ahorita vamos a ver un video que quiero que ustedes lo escuchen. Son 15 minutos, pero que es bueno esa introducción que vamos a hacer en ese sentido. Ahora, vayamos por favor a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Pablo nos dice que todo eso tenía que cumplirse. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice lo siguiente, dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de quién? Dios, dice, envió a quién? A su hijo nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Muy bien, perdón la interrupción. Está arriba en el segundo piso. Arriba, en el segundo piso.
Y luego dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cumplido el tiempo, escúchelo bien, el plan de Dios era no solamente planear la salvación del hombre, su redención, sino también planear la resurrección. Cristo vino no solo para salvar, para predicar, que lo hizo morir una cruz, sino para resucitar. Por eso es tan importante que el plan se cierra perfectamente con la resurrección. Por eso Pablo dice, si no hay resurrección, todo lo que pasó de la cruz hacia atrás se perdió. Por eso es tan importante comprender y tener fe, como Tomás después de esa aparición, porque dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos nosotros. Ahora, miren lo que dice aquí, muy interesante. Cumplido el tiempo, Dios en su plan lo hace de una forma maravillosa. Mira 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Pensando en esto. Versículos 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado de lo que hacíamos recibir, que Cristo murió, ¿qué? Por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Entonces, cumplido el tiempo, dice Gálatas, Pablo dice, cumplido el tiempo, es decir, había un cronómetro de la eternidad exacto que venía desde antes de la creación del mundo y del hombre. Dios ya había planeado, tenía un cronómetro, un tiempo, un reloj eterno. Y cumplido el tiempo exacto, vino Belén, caminó en este mundo 3 años, dio, amó, fue a la cruz exactamente en el tiempo que tenía que ser, ni un minuto antes, ni un minuto después, pero finalmente, cumplido el tiempo, Él resucita. Recuerden que ahí profecía que Él resucitaría el tercer día, lo dijo el Señor. Pero mira lo que dice acá, versículo 3 y 4. 3 de 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado que de lo que hacíamos recibir, que Cristo que murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue que sepultado. Interesante los pasos que pone Pablo. Pablo dice, Él murió y fue sepultado, porque si no hubiese sido sepultado, Pablo dice, no, resulta que Jesús nunca murió. Lo que tuvo fue un ataque de catalepsia, se desmayó, lo bajaron desmayado, esa teoría no existe. Y lo bajaron y estuvo ahí, lo iban a sepultar y se despertó y se fue para casa. No, eso no es así. Por eso Pablo dice, ¿y fue que sepultó? ¿Uno sepulta a quién? Al que muere. Entonces uno diría que esas palabras de Pablo sobran. No sobran, son fundamentales para entender que Cristo sí murió en la cruz y fue sepultado y murió físicamente, separado del Padre espiritualmente por un corto tiempo, pero luego su espíritu, encomiendo mi espíritu en tus manos, volvió al Padre. Ahora mira lo que dice acá, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día. No dice resucitó, sino cuando al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Quién había planeado esto? Dios. Y Dios había planeado que viniera, pues sepultado y resucitará al tercer día. Cumplido el tiempo. Significa que Dios tiene exactamente los tiempos cumplidos. Por eso yo le creo a Dios. Por eso todo lo que está escrito acá se ha cumplido. Si usted mira, cada una de las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron cumplidas fielmente. Dios dijo que Cristo moriría y eso fue cumplido. Ahora, miren el siguiente versículo, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vayan conmigo. Pedro, después de la resurrección del Señor y del llegado del Espíritu Santo, este hombre, como digo yo, se da un mensaje maravilloso. Y ese es el primer mensaje más poderoso que hemos tenido en las primeras letras de la Escritura en el libro de Hechos. Pedro, en su ignorancia, siendo un hombre del vulgo, un pescador mal hablado, maloliente, ¿sí?, de aspecto rudo, este hombre se para y el Espíritu Santo lo inunda, lo llena de poder. Y miren lo que dice Pedro, aquí miren los versículos 27 o 25, miren lo que dice 24, versículo 24 del capítulo 2, al cual Dios levantó
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido ¿qué? Por ella. Pedro está diciendo, Cristo vino, Cristo murió, pero lo más importante es que resucitó. Y luego dice, porque David dice de él. ¿Quién dice? Dice de quién, de él. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque, y mire la profecía de Salmo 16, versículo 10, se cumple precisamente en la vida del Señor, y Pedro lo ratifica diciendo, porque no dejarás mi alma en donde, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, cumplido el tiempo, Dios cumplió exactamente eso, pero también se cumplió ¿qué? La profecía. Este es un salmo mesiánico, profético, Salmo 16:10. Y ese salmo habla exactamente, David escribe que Cristo moriría, pero iba a resucitar. No vería ¿qué? Corrupción. Por eso resucitó al tercer día. El cuerpo empieza a corromperse después de las 72 horas. Pero el Cristo no vio eso, porque estaba profetizando. Mire cómo vamos descubriendo todos los resultados de la resurrección de Cristo. Cómo hay un antes y después de la resurrección del Señor. Cómo esa mentira que fue promulgada hasta el día de hoy existe, pero nosotros, fieles al cumplimiento de la palabra de Dios, fieles a la profecía, creemos como Tomás, al Tomás que creyó al Señor, y creemos que Dios le resucitó. Ahora, vamos a ver algo interesante. Dios planeó perfectamente esto. Si mire, vayan a la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo. Dios hace tres cosas bien interesantes como introducción. Dios planea la salvación. De Dios es la salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos da de Cristo Jesús antes de los tiempos. Segunda de Timoteo 9. No hay versículo. No, lo escribí aquí mal. Disculpe, no hay versículo. Okay. Pero vayamos entonces al Salmo 3.8, que tengo ahí al pie. Salmo 3.8, vayan conmigo. Salmo 3.8, discúlpeme, seguro lo puse de otro lado. El Salmo 3.8 nos dice lo siguiente, mire. El salmista nos dice claramente que la salvación de Dios. Mire Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 3, versículo 8. Dice así. Dice 3.8. La salvación es de quién? De Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este versículo quiere decir que Dios fue el que planeó la salvación. Job dice también en el capítulo 2, dice que de Dios es la salvación. Dios planea la salvación. Miren lo interesante, Dios es el planeador, pero también Dios es el que da. No solo planea, sino da. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito. Entonces Dios planeó la salvación, claro que sí. Si usted va a Génesis capítulo 3, versículo 16, allí está el protoevangelio diciendo cómo Cristo vendrá a salvarnos. Y ese es un plan de Dios perfecto, que permite que sea cumplido en su tiempo y que la profecía sea bien cumplida. Ahora, no solo Dios planea la salvación, no solo Dios da a su Hijo, sino que ahora es un Dios resucitador. Y vamos a ver otra dimensión de una manera espectacular. Vamos a estudiar cómo Dios interviene en esa resurrección. No solo planea, no solo envía o entrega, ahora resucita. Y eso es una dimensión que no tenía Dios antes de la cruz. Pero ahora va a resucitar a su Hijo. Muy bien. Vamos a ver el video, quiero que estén muy atentos. Creo que lo tienen allá listo. Vamos a apagar luces, eso nada más. Y quiero que le pongan mucha atención como introducción,
vamos a tener ahí distinto, porque es un video que dura 15 minutos, ahí está, que nos va a permitir, y me interesó mucho, lo leí, lo vi varias veces, lo filtré para que ustedes lo vean, porque vamos a tener que lidiar con personas que han tenido la mentira que se escribió en Mateo. Vamos a lidiar con personas que no creen que se ha cumplido la escritura y el tiempo de Dios. Y vamos a tener personas que no creen en las profecías de que Cristo tenía que resucitar. Y vamos a ver con evidencias, sobre todo para cuando nos enfrentamos con personas muy racionalistas, filosóficas, incrédulas, diría yo muy psicológicas o aún más muy ajenas a todo lo que es la escritura. Vamos a ver a través de este video cómo estamos llenos de evidencias de que la mentira de Mateo 28 que se divulgó no es una mentira, o es una mentira de ellos, pero es una realidad para el creyente de que Cristo sí resucitó, de que Cristo es una realidad en nuestras vidas, de que Cristo sí es una realidad y que Él vive. Y vamos a verlo entonces, y pongámosle mucha atención. Si tienen papel y lápiz, anoten, hay unos datos bien interesantes. Vamos a escuchar. Si Jesús no resucitó, todas las verdades esenciales de la fe cristiana se derrumban. Pablo dice en 1 Corintios que seguiríamos en nuestros pecados y no tendríamos esperanza de resucitar en un nuevo cuerpo. Como se expone en Romanos, Jesús no habría sido declarado Hijo de Dios con poder y nosotros no habríamos sido justificados o resucitado con Él en una vida nueva. Incluso, como lo dijo el mismo Jesús, tampoco se nos habría enviado al Consolador. Entonces, es necesario que el cristiano tenga plena certeza de esta doctrina. Pero, ¿qué tan preparados estamos para dar razón a los escépticos que contradicen este hecho fundamental del Evangelio? Basándonos en los trabajos de teólogos como M.T. Wright, Richard Bauckham, John Piper y Timothy Keller, revisemos brevemente los argumentos principales que desde el punto de vista lógico nos llevan a la conclusión irrefutable de que Jesús de Nazaret sí resucitó. Si alguien quiere afirmar que la resurrección no es un hecho real, necesita desvirtuar el testimonio de los discípulos del primer siglo que afirmaron haber visto a Jesús vivo después de la crucifixión. Aunque eso suena aparentemente sencillo, hay al menos 5 desafíos que un crítico tiene que enfrentar. El primero de ellos está en el problema del tiempo. Muchos expertos en cultura afirman que es necesario que transcurra un largo tiempo para que una leyenda o creencia se imprima en la mente de las personas. Los opositores de la resurrección afirman que los relatos de los 4 evangelios fueron escritos muchos años después de la muerte de Jesús, lo que dio el espacio suficiente para que la supuesta leyenda de la resurrección se instalara en los cristianos de la segunda mitad del primer siglo. Pero hay un problema en este argumento. Los relatos más tempranos sobre la resurrección no vienen en realidad de los evangelios, sino de las epístolas. Algunas de ellas fueron escritas apenas 15 o 20 años después de la cruz. Ese tiempo no es suficiente para que un relato de tal magnitud se difunda como una leyenda y se popularice. Claro, a menos de que sea un hecho real. Segundo, está la abundante evidencia manuscrita del Nuevo Testamento. Muchos académicos, entre ellos varios críticos de la resurrección, han considerado como históricos a diversos relatos antiguos que tienen solo unos cuantos manuscritos sobrevivientes. En cambio, no ven de la misma forma al Nuevo Testamento, el cual tiene miles de manuscritos y fragmentos. John Piper señala esta falacia al decir: la Guerra de las Galias de César fue escrita alrededor del año 50 a.C. y existen 10 manuscritos sobrevivientes. La historia de Roma desde su fundación de Livio tiene 20 manuscritos sobrevivientes. Los Anales, escrito por Tácito alrededor del año 100 después de Cristo, tiene 2 manuscritos. La historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides
escrita alrededor del año 400 a.C., tiene 8 manuscritos, y la mayoría de los estudiosos de estas fuentes realizan su trabajo con la confianza de que están en contacto con los testigos originales. Pero según el Instituto de Investigación Textual del Nuevo Testamento en Münster, Alemania, hay 5.800 manuscritos o fragmentos de manuscritos del Nuevo Testamento. No 2, ni 10, ni 20, ni 8. Es una riqueza espectacular de relatos escritos a mano de lo que fue escrito originalmente, y cientos de ellos son más antiguos que cualquier cosa que tengamos para esas historias seculares. Ahora, alguno podría objetar diciendo que justamente tal cantidad de manuscritos da oportunidad a cometer errores abundantes en las copias. Sin embargo, F.F. Bruce responde diciendo: si bien el gran número de manuscritos aumenta el número de errores cometidos por los copistas, también aumenta los medios en proporción para corregirlos, de modo que el margen de duda que queda como saldo del proceso que recaba el fraseo original con exactitud no es tan abultado como podría imaginarse. Quiero mostrarles un ejemplo que me parece muy interesante sobre este tema que estamos tratando. Y quiero mostrarles la siguiente gráfica. Esta es una gráfica que muestra la cantidad de copias existentes de libros antiguos. Entonces aquí tenemos la Ilíada de Homero, obras de Sófocles, Aristóteles, Tácito, de otros filósofos, historiadores y pensadores de la antigüedad como Heródoto, Plinio o Platón. Y es interesantísimo porque lo primero que tenemos que considerar es la cantidad de copias que hay actualmente de obras clásicas. Entonces, por ejemplo, la Ilíada tiene aproximadamente 643 copias actuales que se conocen, 193 de Sófocles, y ahí vamos en orden descendente. Lo interesante, por ejemplo, es que de Platón solo tenemos 7 copias existentes antiguas, y más interesante que eso aún es la diferencia que hay entre el momento en el que se escribió el original y las copias más recientes que existen. Por ejemplo, en el caso de Homero, la copia más antigua que tenemos es 500 años después de que se escribió la Ilíada. Por ejemplo, en el caso de Sófocles son 1400 años de diferencia. Igual para Aristóteles tenemos 1200 años de diferencia para obras de Platón o Eurípides, 1300 años. Esto es muy interesante porque el Nuevo Testamento, si lo comparamos, por ejemplo, en copias existentes tenemos 24.000, y aquí está esta gráfica que muestra la gran diferencia entre copias existentes del Nuevo Testamento y copias existentes de otros libros de la antigüedad. La diferencia es monumental. Pero además, y esto puede llegar a ser incluso más interesante, es la diferencia que hay entre la escritura de los originales y las copias sobrevivientes que tenemos nosotros. Tenemos una distancia entre 40 y 70 años, que es una distancia mucho menor que, por ejemplo, las copias de Platón, 1200 años, o las copias de Aristóteles o Sófocles. El tercer desafío que los críticos tienen que considerar es el número de los testigos oculares. Justamente, la cantidad de manuscritos existentes demuestra que las epístolas paulinas fueron ampliamente difundidas por todo el Imperio Romano. En ellas encontramos afirmaciones como la de 1 Corintios 15. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Ese número de personas es demasiado grande como para tratarse de un invento. Además, Pablo mismo afirma que para entonces varios de esos testigos oculares aún vivían. Considerando el alcance de sus escritos, habría sido muy sencillo desacreditarlo si no hubiera tenido el respaldo de esos hombres y mujeres de carne y hueso. Con todo, no tenemos registros de ningún escrito serio del primer siglo que rechace las afirmaciones del apóstol. Un cuarto desafío es el testimonio ocular de las mujeres. Imaginemos por un momento que los primeros discípulos tenían el objetivo de engañar a las personas, por lo cual crearon una fantasía convincente. Si esto hubiera sido así, podemos tener seguridad de que no habría incluido en su relato el hecho de que fueron mujeres las primeras que vieron a Jesús resucitado. A causa de su baja posición social, su testimonio no era muy acreditado. La única explicación posible
es que eso en verdad haya sucedido y los escritores del Nuevo Testamento no vieran otra opción que predicar la historia tal cual había ocurrido. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Aunque no fuera muy convincente, era necesario contar que las mujeres estuvieron allí, porque así fue. N.T. Wright, autor de La Resurrección del Hijo de Dios, afirma: no es nada fácil, de hecho, sugiero que es prácticamente imposible imaginar que una tradición sólida y bien establecida como la de 1 de Corintios 15 sintiera la necesidad de algún refuerzo adicional. Ahora, incluso si hubiera tal necesidad, no es fácil imaginar que esta tradición inventó a un grupo de mujeres en una oscura mañana de primavera. El último desafío es la fidelidad de las narraciones orales. ¿Qué queremos decir con esto? Un crítico podría decir que la transmisión oral de las historias hacía que se perdiera su fidelidad. Al final, fue a través de la narración oral que, por ejemplo, Lucas recopiló la información con la que escribió sus 2 libros. Además, la resurrección se conoció entre los cristianos principalmente a través de la oralidad durante los años anteriores a la escritura y difusión de las epístolas. Sin embargo, Richard Bauckham explica en su libro Jesús y los testigos oculares lo siguiente. Las sociedades orales a menudo distinguen entre cuentos y relatos históricos. Los cuentos se consideran ficción. En ellos, los nombres y los escenarios pueden cambiarse a voluntad. En cambio, los relatos tratados como históricos cambian menos y más lentamente que los cuentos. En ese sentido, como corresponde a los relatos históricos, la narración de la resurrección permaneció igual a lo largo de las primeras décadas y siglos, justo porque la sociedad en general la consideró como histórica y no ficticia. Así, después de considerar estos 5 desafíos, negar la resurrección resulta ser una tarea bastante complicada desde el punto de vista histórico. Gracias a todo lo que hemos mencionado hasta este punto, el relato bíblico es bastante sólido, pero queda un problema importante por resolver. Timothy Keller, en su libro ¿Es razonable creer en Dios?, señala que no es suficiente con mostrar la historicidad del hecho. Alguien puede objetar diciendo que alguna mente maestra pudo robar el cuerpo de Jesús y luego inventar todo el relato teniendo en cuenta todos los pormenores que ya detallamos. Es posible que tal historia haya sido respaldada por muchos supuestos testigos oculares, quienes en realidad eran seguidores de Jesús que estaban entristecidos por la muerte de su líder y decidieron mentir. Pero esa objeción tiene un gran problema estructural. Una mente maestra de esa época no habría inventado un relato en el que un hombre resucitara afirmando ser Dios. Como explica N.T. Wright y el mismo Keller, la resurrección de un hombre era indeseable tanto para los paganos como para los judíos. Comencemos con los paganos. Ellos creían que era posible morir y luego reencarnar entre los dioses, pero una resurrección corpórea humana era indeseable. De hecho, para el pensamiento grecorromano, lo físico y material tendía a la decadencia, mientras que lo espiritual era puro y bueno. Un pensador pagano de la época quizás habría inventado a un héroe en un contexto menos atado a la humanidad, pero definitivamente no se le habría ocurrido pensar en una deidad resucitada. Por su parte, los judíos tampoco habrían visto la resurrección de un solo hombre como una historia deseable. Si bien ellos sí consideraban la muerte como una tragedia, también veían la resurrección como una parte importante de la renovación completa de todas las cosas y no como algo que ocurriera con uno de sus líderes en el tiempo presente. Además, es importante señalar que dentro del judaísmo de aquella época había perspectivas como la de los saduceos, una élite aristocrática y sacerdotal quienes negaban la resurrección, y otras doctrinas como la existencia de ángeles y espíritus. Esto los hacía menos propensos a aceptar un relato así. Entonces, los que creyeron en la resurrección
lo hicieron por la veracidad del suceso y no porque fuera un mensaje atractivo en sí mismo. Si una mente maestra judía hubiera querido ganar adeptos entre su pueblo con un mensaje engañoso y persuasivo, probablemente no habría escogido a un hombre levantándose de entre los muertos como el centro de su relato. Ahora, a pesar de que la resurrección no fue atractiva para los paganos ni para los judíos, es claro que su mensaje se difundió con una fuerza sin precedentes. Como lo narran el libro de los Hechos y los historiadores de los primeros siglos, el cristianismo avanzó gracias a la labor de creyentes que estaban dispuestos a morir por defender la resurrección y todas las verdades alrededor de ella, incluyendo a los primeros apóstoles y líderes. Esto es una razón clave para creer que no fue un invento. Como dijo Pascal, creo en los testimonios de los que se arriesgan a que les corten el cuello. En conclusión, podemos afirmar que la declaración de que la cruz fue un invento es sencillamente fantasiosa. N.T. Wright dice al respecto: los primeros cristianos no se inventaron lo del sepulcro vacío ni los encuentros con el Jesús resucitado. Nada estaba más lejos de sus expectativas y ninguna forma de conversión habría fabulado de tal manera al respecto, por muy culpable o perdonada que pudiera la persona sentirse, ni tampoco basándose en un estudio exhaustivo de las Escrituras. El sugerir lo contrario supone lisa y llanamente dejar a un lado una genuina indagación histórica para entrar en un mundo de fantasía de propia creación. ¿Y tú qué piensas? Si la resurrección de Jesús es un hecho verídico, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria? Si este no era un mensaje atractivo, ¿por qué crees que tuvo tanto impacto? ¿Conoces otros argumentos históricos que respalden la narración bíblica? ¿De qué manera crees que podemos prepararnos mejor para compartir y defender la historicidad de la resurrección con otras personas? Muy bien. Un poquito largo, pero creo que fue bastante informativo para aquellos que son escépticos, o no lo creen, o no lo sabían, o no saben cómo defender el Evangelio. Y esto es una evidencia histórica, unos estudios de unas personas que se han dedicado a este tema, teólogos, pero que nos lleva a algo práctico para nosotros. Y es saber que cuando nos encontramos con Jesús resucitado, las cosas cambian. Definitivamente no somos los mismos. Por eso el interés que podamos entender y comprender que por qué nos sentamos cada domingo acá, por qué nos reunimos cada vez en los tiempos de oración, en nuestra actividad de iglesia, siempre para adorar y glorificar, escúcheme, al Cristo resucitado. La cruz es símbolo del pago de mi pecado y de mi salvación. Tuvo un precio, pero no nos quedamos en la cruz. Miramos adelante y adoramos y glorificamos a quien, al Cristo resucitado. Y no la mentira que vimos en Mateo 28, que se ha divulgado hasta el día de hoy, que Cristo no resucitó. Y miren todos los argumentos que vimos, todas las cosas que van en contra y que ustedes en la universidad, chicos, van a encontrar. Pero creo que tienen herramientas suficientes en el trabajo, en un vecino, en aquellos que son bastante filosóficos y decir que eso es una mentira. Tenemos tantas evidencias. Pero lo más importante, más allá de las evidencias, es que usted ve la mayor evidencia de que Cristo ha resucitado. Porque cuando miran su vida, miran a Cristo. Cuando miran su rostro, ven a alguien resucitado. ¿Sí lo ven? Ven a Cristo en mí. Cantamos. No, ya no soy yo, sino que Cristo en mí. Y al que ven es al Cristo resucitado, glorificado, al Cristo poderoso, al Cristo que convierte, que cambia, que transforma, que salva. ¿Por qué digo que cuando encontramos al Cristo resucitado no somos los mismos? Vayan a Juan capítulo 20 y cerramos esta mañana allí. Juan capítulo 20. Y hoy mi mensaje final para los que nos asisten hoy y nos visitan en la iglesia es que no hay cosa más maravillosa que la experiencia de ver al Cristo resucitado. ¿Vamos a verlo? Sí. Ahorita lo vemos con los ojos del corazón, con nuestro espíritu.
Pero un día veremos, dice la Escritura, que lo veremos que tal como debe ser, cara a cara. Y veremos como Tomás sus heridas. Sí, la Escritura dice que sí. Mire, dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, ¿Tomás era parte de los discípulos? Sí. ¿Había escuchado el mensaje? Sí. ¿Había visto milagros? Sí. ¿Había escuchado que Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca y muera y resucita el tercer día? Claro que sí, pero no lo creyó. Igual como vemos en el escenario que acabamos de escuchar. Y luego dice el versículo, le dijeron pues, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Cuando usted encuentra a Cristo resucitado, hay una transformación de vida. Antes de conocerlo, usted era escéptico, un pecador, alguien que ignoraba a Dios, alguien que no, usted no quería tener ninguna relación con Dios, ningún tipo de contacto. Pero mire este hombre, a pesar de estar caminando con el Señor, era un incrédulo en cuanto a su resurrección. Por eso no nos sorprenda hoy que muchos no crean en el Cristo resucitado, porque el mismo Tomás, que vio al Señor caminando, no lo creía. Pero miren lo que pasa acá. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo ¿qué? Paz a vosotros. Era el saludo particular del Señor. Y ellos inmediatamente reaccionaron. Y mira lo que dice. Luego, entonces viene lo interesante y el mensaje que viene de su corazón. Cristo a quien le dirige la mirada. A Tomás. Los 11 ya lo habían visto, era una realidad en sus vidas y ahora vivían una vida de Cristo resucitado. No lo mismo creer en el Cristo que murió en la cruz, en el sentido que lo digo, sino con el Cristo resucitado. Porque Pablo dijo, si Cristo murió y padeció, pero no resucitó, vana es todo lo que estamos hablando, no sirve. Pero como el Cristo que murió y pagó esa culpa, ese pecado, es resucitado, ahora sí tenemos una salvación que segura. Pablo dice muy claramente que Cristo resucitó para nuestra justificación. Terminemos acá. Luego dijo a Tomás, entonces, no ponga ahí Tomás, Tomás su nombre. Porque muchos de nosotros no le creíamos al Señor. Muchos de nosotros caminamos sin creerle todavía. Y luego le dice, y le dijo a Mauricio, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métete en mi costado, y no seas que incrédulo, sino que creyente. Fe. Eso se llama ¿qué? Fe. Le dice Tomás, es hora de caminar la fe. Es hora de empezar a caminar conmigo, con el Cristo resucitado. Ese soy yo. Cree, por favor. Mira lo que dice. Entonces Tomás respondió. Pregunto, Tomás, ¿tuvo que tocar al maestro? No. Solo la voz del maestro, solo la evidencia que veía visual le permitió llevar su corazón a ser contrito, humillado y tener una certeza de fe. Este hombre dice lo siguiente, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío, eres todo para mí. Y terminemos con esa frase, y eres todo el amor mío. Eres mi Señor, mi Dios y el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Y Tomás es transformado por el Cristo resucitado. Y ese es el mensaje de esta mañana. Tenemos mucha evidencia, mucha información, muchas cosas que quería traerles hoy, pero el mensaje final es: crea en el Señor Jesucristo, en el resucitado serás que salvo. Camina por fe con el Cristo que resucitó. La gran diferencia que tenemos con nosotros es que nuestro Dios está vivo, ha resucitado. Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, Krishna no resucitó, ninguno de los dioses taoístas ha resucitado. Cristo sí, esa es nuestra gran diferencia. Creemos en algo sólido, real, histórico y teológico, y lo hemos demostrado. Y mire cómo termina. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados la Iglesia Bautista Valle de Josafat, porque los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros esta mañana. Somos felices, somos dichosos, porque tenemos de primera mano una información no solo histórica, no solo una evidencia científica, sino la palabra de Dios que es inerrante e infalible. Y cualquiera que quiera levantarse a decir una falsedad será derrotado, porque Cristo tiene absolutamente toda la verdad. La palabra de Dios, recuerden, es fuente inagotable de vida eterna, de conocimiento del Señor. Esta mañana decirle, crean en Cristo resucitado. No seamos como Tomás, sino volvamos en una fe sincera y real al Señor. Muchos nos dirán en casa, ¿qué crees en eso? Eres un poco tonto, eres un poco retrógrado, estamos en el siglo XXI, XXII, ya estamos en otra era, conquistando la luna, conquistando el espacio, las redes sociales. Tú te dejas llevar de esas fantasías, no es una fantasía. Hay una realidad, se llama cielo e infierno. Y hay una realidad, creer en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Pero si no crees, dice que la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, versículo 36. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Esta es una pequeña introducción que espero que se haya llevado bastante información en su corazón. Y vamos a hacer un estudio minucioso, porque el tema siguiente que quiero que ustedes tengan en su mano, la resurrección en relación al creyente. ¿Qué significa la resurrección en relación al creyente resucitado? Cristo resucitado, ¿qué significa para mí como creyente? ¿Qué me da? ¿Qué me sirve? ¿De qué me sirve saber que Cristo resucitó? ¿Simplemente saberlo? No. La respuesta la vamos a tener, vamos a ver versículo por versículo, y quiero que ustedes se inunden de que puedan defender a Cristo resucitado. Ahora, Cristo no hay que lo defienda, pero nosotros somos ¿qué? Testigos. Y tenemos que dar buen nombre del Señor y aprender a defender este evangelio con conocimiento. Que Dios nos ayude en este estudio que vamos a arrancar. Espero que sea de ánimo, pero que podamos decir un poco más hoy. Señor, te veo con mis ojos, de mi corazón, y yo quiero que seas mi Señor, mi Dios y mi gran amor de mi vida. Te amo, Señor. Oremos, amado Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana, tu palabra. Gracias, Señor, porque has resucitado con forma poderosa, evidente, la historia, los hombres, los testigos, todo manuscrito apunta a ti, Señor. El Dios resucitado. Señor, en esta mañana, tal vez hay alguien aquí que nos acompaña, que ha caminado como Tomás, simplemente simpatizante, tal vez sabiendo algo de Dios, pero aún no ha tenido esa experiencia como tú, Tomás. Esa experiencia de verte a ti resucitado y poderte decir, Señor, necesito que vengas a mi vida, porque estoy muerto en mis delitos y pecados, porque estoy muerto, Señor, en la tristeza, en la soledad, en el abandono, en la amargura, porque, Señor, las cosas no las veo bien, funcionan mal muchas veces para mí. Pero hoy, Señor, quiero llegar a ti con el corazón como Tomás y decirte, Señor, quiero que seas mi Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero seguirte, quiero amarte, quiero glorificarte, quiero que seas mi Dios, mi Salvador, mi refugio, mi guía, mi luz y mi salvación. Y decirte, Señor, que de aquí en adelante quiero amarte con todo mi corazón. He sido un egocéntrico en mi vida, he caminado como Tomás bajo las impresiones de lo que pueda haber, pero hoy, Señor, quiero caminar de tu mano por fe. Señor, permítenos a través de este estudio conocer profundamente la doctrina de la resurrección, fundamental en un creyente, porque si no entendemos esto, vana es nuestra fe, vano es lo que predicamos y aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, permítenos como iglesia ser sensibles a tu palabra y sé, Señor, que a veces estas formas de doctrina no son fáciles, pero queremos sumergirnos a través del Espíritu Santo, que nos guíes a toda la verdad, nos consolides como iglesia y no solo tomemos leche, sino carne, Señor, que necesitamos para ser sólidos en nuestras vidas. Señor, ¿de qué vale servir? ¿De qué vale hacer un ministerio cuando uno no puede tomar de rodillas y decirte tú eres el Señor, el Salvador, el que más ama?
Señor, permíteme que primero te ame, que primero, Señor, me derrita en tu presencia y pueda decirte, Señor, he aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Permítenos, Señor, avanzar en ese conocimiento profundo de la verdad del Cristo resucitado, del Cristo que vive, del Cristo que reina y que nos espera en gloria. Gracias, Señor, porque podremos descubrir que tu resurrección trae bendiciones en abundancia en nuestras vidas. Llévanos a nuestro hogar, Señor, y pido por aquellos que hoy no te conocen, que puedan decir, Señor, ven a mi vida, sálvame, sáname y llévame, Señor, a tu presencia. Quiero seguirte, Señor, a partir de hoy. Quiero conocerte más, quedé fascinado, quedé abrumado con toda esta información, con tu palabra, Señor. Nunca había escuchado de esto tan lindo, del amor que tú tuviste, del amor del Padre y de la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Señor, llévanos con bien a sus hogares esta semana, lo pedimos en su Hijo amado y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Quien quiera escuchar su último himno, pueden escucharlo, si no quedan despedidos en el amor del Padre y en la gracia del Señor Jesucristo.